Apenas unas semanas para que comience el Congreso de Vocaciones, seguimos intentando responder a la pregunta ¿para quién soy yo? En el programa de hoy conocemos mejor la vocación o la llamada a la vida consagrada de las religiosas de María Inmaculada que están aquí en nuestra ciudad de Toledo. Su carisma lleva el sello de la espiritualidad ignaciana. Ellas también se suman al gran jubileo de 2025 y aseguran que su misión es provocar un futuro lleno de esperanza. Bienvenidos. Es María, maestra en mi camino, la que me enseña a adorarte a ti, Jesús. Es María, maestra y compañera, la que me enseña a alabarte y amarte en la Eucaristía, en la Eucaristía, en la Eucaristía. Vives, Jesús, estás, Jesús, eres tú. Es María. Nuestra fundadora, Vicenta María López y Vicuña, nace en Cascante, Navarra, es una buena navarrica, y en el año 1847. Desde muy pequeña, sus padres, para poder educarla, la llevaron con los tíos a Madrid, porque bueno, su madre se conoce que le concedía muchos caprichos y demás, y sin embargo querían que tuvieran una buena formación, aunque es verdad que desde niña su padre, que me parece que era abogado, pues él la formaba, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel de valores, a nivel cristiano, porque era una familia muy cristiana, católica, muy comprometida. Incluso tenía una monja religiosa, una hermana, de los padres, y también un sacerdote en la parroquia, en la familia. Ella se va de Cascante a Madrid con sus tíos desde muy jovencilla para poder continuar con su formación, que en aquella época pues era una formación de francés, de piano, de pintura, era lo que se hacía en la época. Y acompañaba a sus tíos normalmente en la visita que ellos hacían a los hospitales. Ellos iban a los hospitales para, sobre todo, la doctrina cristiana a los niños que estaban hospitalizados y demás, y allí se encontraron con una realidad de unas jóvenes que servían en las casas, pero que cuando se ponían enfermas tenían que ir al hospital. Y al ir al hospital luego ya no tenían trabajo, porque los señores ya habían encontrado una sustituta. Era un poquito el trabajo que la mujer en aquella época podía realizar, de empleada de hogar. De hecho, pues había una gran emigración de los pueblos pequeños, de las aldeas, para la ciudad, para poder encontrar este tipo de trabajo. Ahí es donde ella empieza a conocer la obra de las empleadas de hogar y se emociona y le gusta ese trabajo con ellas, como que las ve como muy desvalidas, que salen de su casa, no encuentran acogida, salen del trabajo y el único medio que tienen es la prostitución, porque no tienen trabajo. Entonces ya sus tíos deciden de ir formando una casa de acogida de este tipo de chicas que van al hospital para tenerlas y luego volver a colocarlas. A ella le gustaba la vida contemplativa, monja de clausura, y esto era una vida completamente activa. Entonces, en esos ejercicios espirituales que hacen las salesas con una tía suya también, que tiene allí en las salesas, es donde ella descubre que el Señor la llama a estar con las chicas. Y ahí la frase de ella típica, las chicas han triunfado, porque hace como una especie de sopesar pros y contras. Pues la verdad que le salen más las contras que los pros, pero ve que la voluntad de Dios es que se dedique a la formación de las chicas empleadas de hogar. Y ahí empiezan recibiendo, en lo que se llama la casita, recibiendo a un grupo pequeño en un primer momento, según las camas que tenían, de estas chicas, en donde les empiezan a enseñar. Ya ves que en aquella época el analfabetismo era total, pero es que las mismas señoras, muchas de ellas no sabían tampoco ni leer ni escribir. Pues ahí ella, con las empleadas de hogar, les empieza a enseñar a escribir, a leer, le enseña las cuentas, le enseña también la doctrina cristiana.
porque ella veía como que la empleada de hogar era, como si dijéramos, la que iba a influir a nivel social en la sociedad, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenía a los hijos de los señores prácticamente todo el día con ellas. Eran las que los criaban. Las que los criaban eran la empleada de hogar. Entonces ella era la que le transmitía valores y demás. De hecho hay muchos datos que se nos han comunicado, ¿no? de gente bien situada sociológicamente, agradecidos completamente a su empleada de hogar, que les han dado todo el cariño y toda la comprensión, porque bueno, pues sus padres tenían otras cosas, unos trabajaban, las madres tenían esos alternes sociales que solían tener, y bueno, eso es un poquito como empezó la obra. Hermana Mónica, usted es la directora de esta residencia. Cuéntenos cómo es su labor aquí con las 70 y muchas chicas que forman parte de esta casa. Bueno, mi labor es sencilla, pero a la vez no es fácil tampoco, ¿no? Porque son como muchos frentes que tienes que estar pues mirando a lo lejos para que las jóvenes se encuentren a gusto aquí. Bueno, lo primero decir que en la residencia hay 74 plazas en este momento, son 73, pero este año hemos cogido una más porque hemos convertido un cuarto, ¿vale? Bueno, que era centro social de acogida para señoras que venían en busca de chicas de trabajo, empleadas de hogar, pero se ha cerrado el centro social y bueno, lo hemos convertido también y hay una más. Hemos cogido, de hecho, ahora vino este domingo la última chica, ¿vale? Que ha venido de un pueblo de Burgos. A última hora también en la universidad le dan las plazas muy tarde, que los mismos padres dicen que eso es una locura, pero bueno, pues aquí la hemos acogido y se le ve contenta. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad ignaciana, entonces son los jesuitas los que la van orientando y la van organizando un poquito la situación. Ella descubre con el padre Hidalgo, un jesuita, que le dice que el instituto no puede perder la esencia, que es la empleada de hogar, cuando ella siempre quiso una congregación mariana, de María Inmaculada, pero el cura dijo que no, que era el servicio doméstico de las hijas de la Inmaculada Concepción, o sea que un poco les daba la vuelta a lo que ella quería, pero cuando se hizo el decreto laudatorio se corrigió eso. Y apareció ya el nombre que ella quería, Religiosas de María Inmaculada para el servicio doméstico y protección de las jóvenes. Lo primero, cuando llegan las familias aquí con sus hijas, le cuento un poquito cómo es para que las chicas se introduzcan en la residencia o vengan aquí. Tienen que, o por internet o de boca a boca, se enteran, ¿no? Te llaman y se hace la entrevista. Se les explica un poco la vida de la residencia, cómo es la vida normal, pues los horarios de comida, los horarios de apertura de puerta, cuando tienen salida por la noche, porque tienen salida jueves, viernes y sábado toda la noche, la puerta abierta, entran con una tarjeta. También tenemos que tener los permisos de los padres, aunque la persona sea mayor de edad o tenga 18 años, nosotros preferimos que sus padres le den el permiso o incluso de dormir fuera algún día de diario fuera o fin de semana, porque le puede pasar algo a la joven y preferimos que eso esté respaldado por los padres, ¿vale? Y bueno, que también me lo digan a mí. Yo hago un poco como de madre en este sentido. Bueno, yo y el resto de mi comunidad, de las hermanas, ¿no? Hacemos de madre. Entonces, pues bueno, pues si tienes que hablar con ellas, escucharlas porque están tristes, las escuchas. Si las ves contentas también te comparten. Haces un poquito eso de madre. Si tienes que llamar un poquito la atención porque son jaleosas, les gusta mucho el jaleillo, como digo yo, o son juerguistas, porque es normal, son jóvenes, hay algunas más juerguistas que otras, pues tienes que llamar la atención. A veces no cae bien eso, pero es por el bien de todas, es por la convivencia y el bienestar de todas. Soy Yesenia Fernández, tengo 21 años, soy de Talavera de la Reina y estudio cuarto curso de Derecho aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues hace 4 años con mis padres estuvimos buscando una residencia que cuadrara con nuestra idea y en marzo ya hice la reserva, incluso antes de haber hecho la EBAU y haber terminado bachillerato. Desde el primer momento que entré aquí sentí ese ambiente de hogar y esa cercanía que tenían las hermanas
y por eso he repetido durante 4 años. Ella en sus tiempos fundó pues eso, en Sevilla, en Burgos, en Barcelona, en Jerez también, que luego se cerró. Bueno, pues distintas fundaciones en su época, y más que pudiera, pero era una congregación incipiente y no tenía mucha gente para poder darla. Ella tuvo una oposición muy fuerte por parte de su padre, que no quería que fuera religiosa. Quería que fuese, bueno, pues era la hija única, entonces quería que se casara y que se casara bien. Y ella lo tuvo muy claro desde el primer momento y le dijo a su padre, ni con un rey ni con un santo. Yo quiero ser religiosa. Y claro, cuando ella decide y le dice a sus padres que quiere ser para las empleadas de hogar, pues se echan las manos a la cabeza, porque es que en aquella época era lo peorcito que se podía imaginar una parte de la prostitución, pues porque todavía hoy en día se da, por desgracia, en los abusos de los señores por parte de las chicas. Yo vengo de Asturias y me he encontrado de estos casos hoy en día todavía. Entonces, claro, sus padres decían, pues si quieres ser religiosa, religiosa de una congregación que ya esté hecha, pero no esto, que es como el desprecio de todo el mundo. Pero ella se mantiene firme y sigue adelante. De hecho, sus padres le exigen que vuelva a Cascante, donde es ella. Vuelve, se enferma y no consiguen que recupere la salud. Entonces el médico le dijo que vuelva a Madrid, que es donde tiene que estar, y ahí es donde ya continúa con la obra. Ella muere muy joven, a los 43 años, muere en el 1890, y en esa época el cardenal Sancha, muy conocido aquí en Toledo, que yo creo que es el que ha promovido todas las cosas, nosotros estábamos en deuda con él, porque gracias a él se aprobó la congregación. Como él decía, entraron por una ventana, no por la puerta, lo normal. Por lo que fuera, él tuvo mano izquierda y consiguió que se aprobara la congregación. Entonces, el cardenal Sancha, cuando vino aquí, pues pidió que se viniera aquí la fundación de las religiosas de María Inmaculada. Vicenta María no lo veía claro. Decía que Toledo no tenía futuro para venir aquí con las hermanas y demás. No lo veía claro, pero se lo debían. Entonces, porque la insistencia del cardenal Sancha, pues vinieron aquí las hermanas a fundar, que tuvieron una ayuda muy grande por parte de él. Luego pues tenemos talleres en la residencia, tenemos taller de costura, taller de ganchillo, taller de plancha, el taller de cocina, que vienen, hacen el primer plato, el postre, y luego se lo llevan para cenar. Fin de semana, suele ser los sábados, que solo doy yo. Y luego pues tienen su sala de la tele, que se juntan ahí para ver la tele, tienen su sala de estudio para estudiar, tienen sala fuera de la residencia, pero dentro de lo que es la casa, para poder hacer trabajo en grupo. Algunas veces estudian allá ahí también, porque algunas estudian en voz alta. Te llega y te dice, es que mi hija estudia en voz alta. ¿Y cómo hace? Porque si está con otra compañera compartiendo cuarto le va a molestar. Y tú le dices, bueno, pues se va a una de esas salas y allí puede estudiar en voz alta. Claro. Alguna vez dice, ¿y esto está cerrado? ¿Qué hay aquí? Hace así. Y dice, ay, que estoy yo estudiando en voz alta. Digo, nada, sigue, hija. Y así, ¿no? O sea, que es como el ambiente que procuramos la hermana es como muy familiar, cercano, de pasillo, de sobre todo decir qué tal estás, cómo te va. Ella misma te pregunta, ¿y tú qué tal, Mónica? Cuando le preguntas así, ¿no? O en el comedor, que es donde te cuentan más las cosas, o estamos secando la bandeja o fregando y se te acercan y te dicen que sí esto, que sí aquello, cualquier cosilla que te lo comentan. Es como que necesitan mucho compartir. Las jóvenes necesitan mucho compartir, luego hacen sus grupitos de amigas, también al inicio pues vienen con miedo, les viene muy bien el rito de acogida que hacemos. Cuando ya están aquí, las veteranas preparan un poquito conmigo el fin de semana y luego hacen su convivencia, y eso les ayuda mucho a romper hielo, a que los miedos vayan desapareciendo, y luego están muy a gusto, porque luego tú le preguntas a alguna, ¿y qué tal estás, María? Por ejemplo, ay, Mónica, yo no me hubiera imaginado esto así, es que estoy contentísima. Bueno, algunas hay de todo, ¿no? Pero así te van contando sus
sus cosillas. Esto es como una familia, o lo que intentamos las hermanas es que sea un hogar para ellas. Y se les dice a la familia cuando vienen aquí, yo les explico eso, que lo que pretendemos las hermanas o lo que nuestra fundadora Santa Vicenta María quería es que esto fuera un hogar para la joven. ¿Qué te ofrece esta residencia para que permanezcas aquí año tras año? Pues sobre todo la cercanía. En cualquier momento, si tengo un problema, siempre hay una hermana con la que puedo hablar. O, por ejemplo, el tema de las comidas. Tengo muchas alergias y aquí tienen una dieta especial para mí. Además, que siempre están abiertas a poder hablar, si hay algún tipo de problema. Siempre pues, intentan llegar a todas las chicas a través de las delegadas de planta o aquellas que quieran hablar con ellas. Es una obra milagrosa, porque cuando ya estaban funcionando, bueno, todo lo que pasaron con la guerra civil y todas esas cosas, pues ya se estaba pensando en vender la casa y marcharse, porque no se veía que hubiese tanta afluencia, porque de hecho la gente iba a Madrid a colocarse o cosas de este estilo. Sí, porque es tu hermana, en un principio, de hecho se las conoce así, en Toledo, Religiosas María Inmaculada del Servicio Doméstico. Ahora estamos viendo que esto es una residencia de estudiantes, pero se han dedicado a esa parte de formación para el servicio doméstico de mujeres, vamos a decir, en riesgo de exclusión social, ¿no? Hasta hace muy poco. En la época, bueno, ya hace unos cuantos años, en la época de Vicenta María hubo lo que podemos llamar hoy en día residencia, es decir, un lugar de acogida de las chicas empleadas de hogar, en donde ahí estaban ellas residiendo, ahí recibían la formación y luego se las colocaba. Eso es un poco como los orígenes de la residencia. Con los años, pues esto fue también haciendo un poco amplitud, porque la gente ya no venía para servir en las ciudades. Ya mucha gente joven hoy en día, para servir no viene nadie, vienen para formarse para el futuro. Entonces, eso es un poco también el carisma de Vicenta María, la formación de la joven. La formación de la joven, empleada de hogar, pero también de otras profesiones. Entonces se han empezado a hacer, claro, las residencias han existido prácticamente siempre desde los orígenes, en principio para las empleadas de hogar, luego para las normalmente eran las de magisterio, las que estudiaban magisterio, y ya luego se fue ampliando según las circunstancias de los momentos. Hoy en día, es lo que te digo, empleadas de hogar que vienen para solicitar trabajo, pues es simplemente gente emigrante, gente que viene que muy bien, o sea, es un trabajo muy digno y demás, pero hoy son pocas las que, incluso la misma empleada de hogar que vienen para buscar trabajo, ya no podemos hacer el trabajo que hacíamos antes de formación previa, antes de colocarlas, porque vienen, muchas de ellas ya tienen con cargas familiares y demás, y vienen para colocarse ya porque necesitan trabajar. Entonces, eso todo, socialmente hablando, va dando un cambio. Claro, va provocando que ahora sean lo que Y aquí, por ejemplo, cerramos el centro social, que era en donde acogíamos a estas chicas que venían para colocarse como empleadas de hogar, se ha cerrado en este octubre. Primero porque la hermana fue destinada a otro sitio y luego porque estamos viendo que la realidad es muy distinta. Ya no son las jóvenes con las que nosotros carismáticamente tenemos nuestro trabajo, la juventud, juventud obrera, juventud trabajadora como empleada de hogar o juventud que se está formando. Entonces normalmente venían ya señoras mayores que tenían cargas familiares, hijos y demás, pero ya formación no. Entonces, claro, pues hicimos un poquito de estudio y dijimos, no compensa continuar con esto. Es verdad que en otras casas nuestras, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, donde hay más afluencia de búsqueda de trabajo como empleadas de hogar, allí siguen teniendo pues, los talleres, siguen teniendo la formación de las chicas y se sigue atendiendo, ¿no? Aquí pues se ha tenido que dejar, pues vamos, sobre todo porque hemos visto que ya no es la gente joven que necesita esto para su trabajo como en una casa, son ya personas mayores, ¿no? Y decía yo que esto es un milagro que continuara porque poco tiempo después de la fundación pues se pensó en vender la casa, ya teníamos estas casas, estos edificios, se pensó en venderlos porque se veía que no había futuro, pero no había forma de que nadie lo comprara. Entonces, como nadie lo compraba,
pues ahí se hizo como un poco, ya era la época así también de la guerra, preguerra y demás, y se buscó y se hizo como un colegio de niñas pequeñas desde los 5 años, estaban aquí también y se les daba estudios primarios, estudios secundarios y muchas de ellas venían a estudiar también para magisterio. Llevamos ya unos años, gracias a Dios, que es que en abril normalmente es la renovación de las veteranas, ¿vale? Se les da un plazo y ya renuevan, y cuando ya renuevan ellas, ya está abierta lo que es para que las familias puedan venir a ver la residencia, llamar para la entrevista. De hecho, este año muchísima gente, yo he tenido entrevistas por videollamada, muchísima gente, por sus trabajos, aunque sean de cerca, de Ciudad Real, o si son de Andalucía, si son de Galicia, si son de las islas. Yo no voy a hacer que venga una familia de tan lejos. Claro, ¿no? Solo para... Pero muchísimas entrevistas. Yo he llegado a tener este verano, no te exagero, pues 150 entrevistas entre videollamadas y presenciales, pero la mayoría videollamadas. Y a lo mejor luego en algún momento que han venido a conocer la universidad de aquí, los padres que son de lejos, pues han pasado por la residencia, es normal, para ver la residencia. Y yo con la videollamada le enseño el cuarto, le enseño una cocina, le enseño el comedor, para que se hagan una idea, porque una cosa es por la página web de la residencia, otra cosa es cuando tú lo ves realmente, ¿no? Claro, desde luego. ¿Y las chicas de dónde son? ¿De qué sitios son? ¿De toda España? De muchos sitios, sí, y este año tenemos incluso una chica que ahora ya se va a finales de enero de México, que ha venido de Erasmus, sí. Y luego pues son de Canarias, de Baleares, de Andalucía, del norte de España, del central. Hay como varias partes, está la parte de la comunidad en la que están solamente las hermanas, e incluso algunas veces nos han hecho pues como una conferencia de ellas hablando sobre su experiencia desde que entraron en la vida religiosa hasta ahora. Y luego estamos nosotras, estamos divididas en 4 plantas y hay una delegada por planta. Luego en la cuarta hay una, tercera, segunda y primera. En la planta baja está el comedor y bueno, en las plantas, si hay algún tipo de problema, las delegadas tienen que, a través de ellas, las chicas se relacionan con la dirección y bueno, tenemos capilla, el salón de actos, luego también el oratorio, biblioteca. En el salón de actos también hay una parte de gimnasio y bueno, siempre hay un sitio en el que estudiar, estar tranquila o compartir momentos con las chicas, por ejemplo, en el salón, en la sala de los sofás, como la llamamos nosotras. A raíz del concilio, pues en nuestras casas se hizo como un discernimiento y se dijo, lo nuestro no es la enseñanza. No es la enseñanza, pues de hecho tenemos formación profesional, tenemos bachillerato y tenemos en muchos sitios. Entonces en muchos colegios de estos se cerraron, que también fue, bueno, pues una pena porque realmente aquí funcionaba muy bien por lo que yo he oído, ¿no? Y por eso digo que es un milagro, porque luego hace unos 15 años o así más o menos también se pensó en cerrar, porque no teníamos residentes. Hermana Mónica, ¿por qué les eligen las familias? ¿Por qué eligen esta residencia los padres? Bueno, según lo que dicen, también de boca a boca funciona bastante, pero es porque sus hijas se sienten en casa. Es lo que hemos estado hablando antes, que esto es muy familiar. Y la cercanía que damos las hermanas y cómo ellas se encuentran con nosotras, que a lo mejor la hermana Fe María, que hablo de ella porque le encanta el fútbol, se pone a hablar con Alegra, ¡Alegra! ¡Madre mía, cómo va el Madrid que ha perdido! O cosas así, dice el otro, calla, no me digas, pero así, ¿no? O sea, que todo es como muy sencillo, muy cercano, ¿no? O de enfermería, o cualquier cosa, o Mónica, me duele aquí, ¿qué me pongo? Mónica, o sea, es como una casa, es un hogar. Claro que para sí. ella. Hay muchas actividades, y por ejemplo de interiorismo, mindfulness, de oración,
el voluntariado con niños, voluntariado con ancianos, que este mes vamos a ir a cantar villancicos a una residencia de ancianos. En definitiva, hay muchas actividades más allá de la vida en residencia como tal, de estar estudiando en la habitación y tener que estar centrada con los exámenes de enero y de mayo. El carisma de Vicenta María propiamente era la empleada de hogar, es decir, la protección y promoción de la juventud en aquella época, que era la empleada de hogar, pero hoy sigue siendo lo mismo, promoción y protección de la joven más necesitada y de la joven a la que tenemos que ayudar a salir adelante a nivel de formación para luego tener un puesto en la sociedad. Nuestro carisma es, como decía también anteriormente, está con una espiritualidad ignaciana, entonces ignaciana y mariana, porque el tema de la Inmaculada para nosotros es, nos caracteriza en todos los sitios. Entonces, un carisma eminentemente mariano, eminentemente jesuítico en ese sentido, cristocéntrico, un Jesús salvador que viene al mundo para salvar a todos los hombres, y aquí tenemos nosotros la prevención de la gente, de las chicas, que eso es también un poco lo que nos mueve hoy en día, no es solamente la formación y demás, sino también prevención, evitar que caigan en donde no tienen que caer. Es complicado, porque hoy en día esto de la prevención es mucho más complicado que anteriormente, pero es una ayuda, como decía hermana Mónica, en la residencia se les va dando valores, se les va enseñando un poquito lo que la vida trae consigo, y bueno, yo creo que el carisma de la prevención se está llevando adelante, para eso tenemos las residencias, porque si fuera simplemente un hotel, pues no lo tendríamos. Entonces, ese es nuestro trabajo y nuestra labor con las chicas. ¿Cómo se estructura aquí el día a día, hermana Mónica? Es decir, al igual que en cualquier familia, tiene que haber una serie de normas, horarios, ¿no? Cuéntenos, la cocina, centro de cualquier hogar. Bueno, el horario normal, el desayuno de lunes a viernes a las 7 de la mañana, de 7 a 9 y media. Algunas, como decimos en mi tierra, soy andaluza, se remolonean, ¿vale? Y un poquillo pasa ahí a las 9 y media, todavía están terminando de desayunar, tampoco somos tan estrictas, ¿vale? Y luego, fines de semana y festivos no hay desayuno, ni lo que es la cena, la comida sí, ¿vale? Ahora sigo explicando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ese desayuno y esa cena que no hay fines de semana y festivos? Pues tienen sus cocinas. En los pisos tienen 2 cocinas, en el tercer piso y en el primero, y ahí tienen de todo. Tienen el menaje, tienen un horno, tienen un microondas, tienen una tostadora, tienen su cafetera, y ahí pueden hacerse su desayuno y pueden prepararse su cena. En los frigoríficos de los pisos, que también tienen para que ellas pongan sus cositas con tupper, con su nombre o el número de la habitación, si es doble la habitación, pues ahí tienen sus cositas para ellas hacerse su cena. Yo en la entrevista le digo, ¿qué tal se te da ¿Eres cocinilla? Y a lo mejor las chicas, fatal. O el padre, calla, si lo voy a tener que dar clase este verano, ¿no? O alguna dice, me encanta. Y dice, si usted no sabe lo bien que sabe cocinar mi hija, digo, pues mira, mejor, ¿no? Aquí se espabilan también, o aprenden. Luego la comida está estructurada en 3 momentos. Las primeras, que tienen clase por la tarde, comen a las 1:30. Luego otras a las 2 y otras a las 3. Esto no quiere decir que si alguna joven llega más tarde, por motivos de clase o un trabajo que se quiere hacer con los compañeros, o yo qué sé, o que se ha atrasado el autobús, que también pueden pasar, hay situaciones, ¿no?, que se presentan, pues nada, ellas pueden llegar más tarde. A mí me ponen un mensaje, que para eso tengo el móvil de la residencia, por el WhatsApp, y tenemos un grupo también de avisos, donde yo doy avisos que atañen a la vida de la residencia, o yo que sé, alguna actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la Inmaculada el 9, pues yo he mandado el cartel. Por ejemplo, tenemos decoración de puertas ahora también de navideño, también he mandado el cartel. O sea, ahí se ponen como avisos. O por favor, chicas, todas nos habéis anotado, faltan algunas para la comida, alguna que se le haya olvidado, que me lo diga. Mónica, se me ha olvidado, apúntame. Mónica, o sea, es como muy familiar, es lo que digo, ¿no? Y luego lo que es, si alguna necesita, por ejemplo, porque se ha dado el caso de llevarse la comida en el tupper, porque se va a hacer un trabajo o está haciendo un trabajo y quiere seguir haciéndolo, se lleva su comida. Hablando aquí, lo bonito es hablar todo,
O sea, hablando se entiende la gente, como les digo yo a las familias cuando vienen, ¿no? Entonces, hablando con sencillez. Ahora, si no me dicen las cosas yo no me entero, ¿no? Como les digo, entonces hay que ser como muy, todo tiene que ser como muy cercano y muy familiar, como les digo yo a ellas, y ellas también van entrando ahí. Y luego la cena a las 9 de la noche, que algunas o porque tienen clase online o vienen de un trabajo, pues dejan los tapes, otras compañeras les recogen la cena, se la llevan, la dejan en las cocinas. Anoche mismo estaba una chica, Laura, cenando casi a las 11 de la noche. Las que tienen prácticas de enfermería, también que llegan tarde o todo así. Cuéntanos cómo es el día a día aquí, es decir, qué ofrece esta residencia que otras no ofrezcan. Por ejemplo, pues yo entiendo que aquí tenéis la Eucaristía diaria, si alguna quiere participar de ella, no sé si en tu caso el voluntariado que haces también en Hogar de Nazaret viene precisamente porque estás aquí y lo conoces a través de estas religiosas. Cuéntanos. Sí, bueno, yo conocí en primer lugar a don Valentín, que es mi director espiritual, que es el cura que venía a dar la homilía aquí, y eso me acercó mucho a la fe, aunque yo ya era cristiana antes, me acercó mucho conocerlo a él y demás. Y también me abrió puertas de cara a conocer al Hogar de Nazaret, a los chicos y chicas que hay allí, y conocer a Marielo, a Jenny, a Sori, que son las coordinadoras de este voluntariado. La verdad que siempre se lo digo a mi familia, yo intento darles todo lo que puedo, pero ellos me dan a mí mucho más de lo que yo les pueda brindar. Y bueno, aquí el día es por la mañana, tenemos el desayuno. Sí que es cierto que en la capilla hay misa para aquellas que quieren ir. Todos los días todos los días de lunes a viernes hay 3 horarios de comida, tenemos a la 1:30, a las 2 y a las 3, e incluso cuando alguna chica por temas de estudios tiene que llegar más tarde, siempre se le deja la comida en el comedor. Por las tardes la mayoría estamos o en clase o estudiando o pues en el voluntariado haciendo de todo. Luego los fines de semana sí que el domingo hay Eucaristía y bueno, las fiestas siempre suelen ser como una cena pues especial, como vamos a tener el día 9 de este mes, y después un baile. Y bueno, antes de todo vamos a tener una misa y ahí es como compartimos ese momento de fe en comunidad. Ayudarlas a ser mujeres hechas y derechas, pero mujeres responsables, mujeres con una dignidad, que sepan hacerse también respetar y ser respetadas, porque también hoy es muy complicado ese tema, ¿no? Hay mucha libertad a nivel de padres, entonces, bueno, nosotros tratamos de ayudar a los padres en su labor con las chicas, ¿no? Eso es un poquito. Y luego otra cosa que nos caracteriza es también el Santísimo, ¿no? La adoración al Santísimo, la Eucaristía, es algo muy típico y muy propio nuestro, ¿no? De hecho, en cada casa que se fundaba, el poner un sagrario pues era como una fiesta, porque ya el Señor está presente entre nosotros. Y eso luego tenemos, que es un poquito extraño en las religiosas, las congregaciones que son de vida activa, el tener exposición del Santísimo todos los días, y nosotros lo tenemos todos los días, exposición del Santísimo, adoración, oración personal y adoración del Santísimo todos los días. En todas las casas tenemos esto. Luego el culto al Sagrado Corazón de Jesús también es algo muy marcado por la fundadora, la Eucaristía todos los días, la novena de la Inmaculada, el amor a María, eso yo creo que por lo menos tratamos de que nos salga por todos los poros de la piel. No hay ningún requisito para entrar aquí, no hay que ser ni católica ni hay que tener ninguna creencia religiosa, e incluso cuando hay alguna fiesta no hay obligación de ir a misa. Hay chicas que se incorporan directamente a la cena, aunque sean católicas, pero no sean practicantes, no hay ningún tipo de problema. Madre Inmaculada eres tú, Madre Inmaculada eres tú, pura cual ninguna, bendita cual
Frente al Congreso de Vocaciones que va a celebrar la Iglesia del 7 al 9 de febrero, pues yo me planteo si aquí ustedes que conviven con todas estas jóvenes, si saben lo que quieren y si saben dónde está su vocación, a qué están llamadas. Algunas están en la búsqueda, otras no lo saben. Aquí tenemos chicas de todo tipo. Tenemos chicas que no son creyentes, ¿vale? Nosotros acogemos a todas las chicas porque nuestro carisma, si por algo se caracteriza, es por la acogida a la joven, crea o no crea, ¿vale? Entonces, es el bien que se le va a hacer a ellas o es el testimonio que intentamos dar las hermanas, porque también tenemos nuestros límites y nuestros fallos, porque somos personas antes que religiosas, ¿vale? Entonces la acogemos por eso, por el testimonio también que se les va a dar, por el bien que podemos hacerlas, por todo, ¿no? Por la educación en valores que se le puede ir dando a la joven, se le tiene que seguir dando, aunque venga de sus familias con muchos valores y que son preciosos, porque todos hemos vivido en familia y nos han inculcado cosas maravillosas, ¿no? Yo también se lo digo a los padres, ¿no? Entonces, algunas chicas pues vienen de familias muy creyentes, muy practicantes, otras no, pero que son familias muy buenas, porque son muy buenas, aunque no crean, y tienen un trasfondo de valores pues evangélicos, aunque ellos no crean. Para mí eso es, aquí tenemos unas chicas que está siempre con otras que son muy creyentes y muy practicantes, y es que es una maravilla de persona, y no cree, pero es súper respetuosa, y cuando sale algo religioso dice, no, pero primero hay que dejar a las que son más creyentes que vayan a esto, que otras no vayan a ir a hacer tonterías a esta actividad religiosa, porque lo que tienen que ir es a ir a lo que tienen que ir. O sea, tú dices, mira esta chica, ¿no? Dentro de que... Entonces las chicas pues también mediante las actividades que vamos haciendo, algunas se van abriendo también más a la fe, o son poco practicantes o que son creyentes. También hace mucho el cura que uno trae, que tiene que ser un cura que sea juvenil, que le llegue a las jóvenes, que le transmita ideas de la vida profundas, también tocando la fe, claro, y lo que es el Señor o la Virgen. Claro, yo entiendo que en esas actividades, perdón hermana Mónica que le corté, es ahí donde se la juegan. Es decir, estas residencias, si por algo se tiene que distinguir de otras, es por esa, no sé si llamarlo pastoral, ¿no? Sí, es una pastoral. Esas actividades extra, pues que llega la Inmaculada y aquí lo celebran muchísimo, como no podía ser de otra manera, o que llega Navidad y vamos a decorar verdaderamente nuestras puertas, nuestras habitaciones como se merece, ¿no? Todos esos extras que les hacen, pues eso, una residencia así, como esta. El lema que hay en las puertas, Wake Up, despierta, también cada año hay un lema, entonces alguna cuando se va, o alguna que ya no sigue, se lleva el lema a su casa. O una que lleva 3 años aquí y me dice, ¿este año qué lema es, Mónica? ¡Ay, qué bonito! No sé qué. Yo también se lo explico, lo que pretendemos con ese lema o lo que pretendemos que se viva en la residencia, como una familia que somos, ¿no? María es como el modelo de mujer, entonces eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestras jóvenes. María no es la Virgen que está ahí y que no se acuerda de nosotros para nada, no, es un modelo a imitar. Ella vivió una vida de esposa con San José, de madre con su hijo Jesús, en las labores normales y ordinarias de la vida. Entonces eso es lo que tratamos también de hacerles ver a ellas, como le preguntaban a Mónica, ¿no? Y eso de ser santa, ¿no? Pues ser santa es como la santa Vicenta María y la Virgen, pues en la vida ordinaria, en la vida normal y corriente es donde podemos nosotros santificarnos. Eso es lo que queremos transmitir. ¿Cómo celebran aquí el día, la solemnidad de la Inmaculada? Pues este año vamos a tener una fiesta el día 9, que va a ser una cena, y bueno, pues siempre nos preguntan qué nos gustaría tener de cenas, y pizzas, mini hamburguesas, siempre tendemos a la fritanga y cosas así. Y después habrá como un baile en el salón de actos, por ejemplo las novatas sí que hacen bailes en el inicio de curso, además de, bueno, de la Eucaristía característica de este día. Además también el día de la Santa, de Santa María Vicenta, hacemos como una fiesta también
e incluso el día de su cumpleaños hacemos un concurso de tartas a ver cómo podríamos representar la vida de la santa en la tarta, en la bollería. Pues las jóvenes descubren su vocación a lo mejor a la vida. Hay chicas que te encuentras que a lo mejor, no todas, pues que tienden más a la depresión o a entristecerse o a hacer de las cosas que les suceden como cosas muy grandes, problemas muy grandes, y no lo son tanto. Entonces es muy bueno la entrevista con ellas o cogerlas, si ellas quieren, porque claro, con respeto sobre todo, sentarte con ellas y acompañarlas, escucharlas sobre todo, que te cuenten lo que quieran y confrontar, hacer como de espejo. Entonces eso también a la joven le ayuda, le da luz. Es como lo he explicado antes, como una madre o un padre que se sienta con su hijo o su hija, le dice, a ver, ¿qué te pasa, cariño? Cuéntame, ¿no? Y ya según lo que te vaya contando, así le puedes ayudar o la puedes orientar también. O también hablar con los padres, decir, yo creo que en esto usted tendría que pedir una ayuda para su hija o aquello. Luego otras chicas, pues que la vocación también la van encontrando desde la fe, ¿no? Viven la fe muy fuerte e incluso las oyes a veces las oyes hablar en el comedor cuando comen con sus compañeros de la universidad, porque si no son creyentes, porque si uno dijo no sé qué, y yo le dije, porque yo soy creyente y yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y como ya las chicas que tienen como esa convicción más fuerte y aquí se les afianza mucho más también, ¿no? En las actividades que hacemos con ellas, en la oración o en los ejercicios espirituales que también se ofrecen a chicas. Provocar un futuro lleno de esperanza, se unen así al gran jubileo que vamos a estrenar ahora, pero también tienen su jubileo propio. Cuénteme esto. A ver, el jubileo que nos unimos con la Iglesia, van a participar, me parece que lo dijo también hermana Mónica, van a participar jóvenes de todas nuestras casas. Claro, es un número limitado, otras irán con la parroquia, pero lo que tiene de positivo, y por eso que las chavalas quieren venir con nosotros, es porque van a nuestras casas. O sea, el ambiente sigue siendo un ambiente cercano con las hermanas. Sí. Y ahora tenemos el día 26 de diciembre, que es la fecha en la que murió Vicenta María, pues ahí empezamos nosotros con la apertura del año jubilar nuestro, que son 50 años de la canonización de Vicenta María. Vicenta María fue canonizada en 1975, entonces justo hace los 50 años, de ahí el jubileo. El jubileo siempre, bueno, pues como pasa con las personas, los matrimonios, ¿no? 25 años, 50 años y demás. Sí. Bueno, pues también la beatificación, los 25 años también se celebraron y los 50 años también se celebran porque es un momento muy importante y muy, no sé cómo decir, muy emotivo para nosotras, el que haya 50 años que ya ha sido nombrada santa. Y una santa, como decimos también nosotros, una santa muy sencilla de imitar, porque Vicenta María no tiene grandes cosas, es muy fácil de imitar su vida. Y ese es el año jubilar. Empezamos el 26 de diciembre, que como digo es la fecha en que murió Vicenta María, en el año 1890, con 43 años que tenía, y de tuberculosis, porque en esas épocas era también muy eso. Y luego la canonización, que fue el 25 de mayo del 75, de 1975. Entonces juntamos casi como los dos jubileos. ¿Y la vocación de la hermana Mónica cuándo nace? Pues ya ves ¿Y por qué religiosa de María Inmaculada? Pues con ese acento de Almería. De Almería, sí. Pues mira, yo es que entré en la residencia como ella. ¡Anda! Yo era residente de Almería, ¿vale? Entonces, pues allí me surgió la vocación en unos ejercicios espirituales que me invitaron las hermanas y eso, y yo sentía que a mí el Señor, yo tuve una experiencia muy fuerte con el Señor y sentía como que me llamaba, yo sentía sobre todo la llamada, luego entendí que era a la vida religiosa, ¿no? Y sobre todo con las hermanas, yo quería mucho a las hermanas también, me hicieron mucho bien, me dieron mucho testimonio y cuando yo le dije a mi madre que yo me iba, me dijo que me encerraba en un cuarto. Luego ella dijo, hija, no te encierro, venga, te vamos a acompañar la abuela y yo. Y se vino mi abuela materna también, y fue en Sevilla donde hice el postulantado, prenoviciado que se dice. Pero me surgió allí, en la residencia.
O sea, ¿estaba estudiando o...? Estaba estudiando, hice en un inicio peluquería y luego hice el acceso universitario. Y ya luego me metí a religiosa. Luego ya terminé, cuando hice el noviciado y el prenoviciado, terminé estudiando magisterio, musical, porque bueno, pues me gusta mucho cantar y también compongo y también hice eso. ¿Vale? ¿Tiene un canal de YouTube? Sí. Cuénteme esto. Sí, tengo un canal de YouTube y bueno, Mónica Pérez, hermana Mónica Pérez, RMI de Religiosas de María Inmaculada. Y bueno, yo compongo pues desde los... ¿Cuántos años tendría yo? Pues desde los 22 años. Estoy componiendo canciones religiosas. Y bueno, es que en mi familia también viene la cosa de familia, del cante y eso. Lo tiene en la sangre, lo tengo ¿no? en la sangre por mi madre que cantaba en las bodas, mi abuelo que tocaba la bandurria, la guitarra, en los grupos estos que van por los pueblos. Cantaban mi abuela y mi abuelo también. Cuando se enteró mi abuelo que me iba de religiosa, decía: hija, no te vayas, tú quédate aquí con nosotros y cantamos. Formamos un grupo. Decía yo: abuelo, pero yo tengo vocación. Decía: pero ¿por qué te tienes que ir de religiosa? Pero si tú vas a estar muy bien aquí con nosotros. No, luego ya estaban contentos cuando eso. Entonces sí, la composición me viene de ahí desde joven. Entonces yo, lo primero en las composiciones, lo primero que hago es que las composiciones me surgen de la oración personal, de la palabra de Dios, o de mi relación, por ejemplo, con María, con la Virgen María, que yo soy muy de la Virgen también. Entonces me surgen de ahí y lo que me nace del alma es lo que compongo. Compongo al mismo tiempo letra y música, me va saliendo. No son mías, yo digo que es del Espíritu Santo. Sí, porque los dones son del Espíritu Santo. Entonces yo pensé en abrir un canal, no tanto por darme yo a conocer, sino también a una manera de evangelizar y de llegar a la gente. Y de hecho llevo un año con el canal y ha habido gente que me ha escrito desde México, desde otros países, pidiéndome composiciones, pidiendo oraciones, contándome sus experiencias, que a lo mejor escuchando esa canción me han contado algo que han vivido, que de sufrimiento, y que les ha ayudado el escuchar esa canción. O sea, que es una manera también de evangelizar, y yo estoy pendiente cuando me escribe la gente y contesto también. Hermana Fe María, ¿cómo descubre su vocación y por qué es usted religiosa de María Inmaculada? Pues yo creo que eso también fue un poco casual, o como digo yo, Dios que estaba ahí en ese momento, porque yo me he educado toda la vida, todo el bachillerato y demás, con las religiosas de las Calasancias. Entonces eran donde yo me formé prácticamente hasta que fui a la universidad. Bueno, el COU en aquella época teníamos que salir fuera al instituto a hacerlo, pero todo el bachillerato lo hice con estas religiosas. Y al llegar a la universidad, pues me hospedé en Santiago de Compostela, me hospedé en nuestra casa de las religiosas de María Inmaculada, que está en la Rúa Nueva. Entonces ahí fue donde conocí a las hermanas. Yo tenía quería ser religiosa, pero me gustaba mucho la enseñanza. Mi padre era maestro, entonces para mí el magisterio, haber conocido, ¿no?, a mucha gente analfabeta, yo como que sentía una atracción especial para darle formación a esa gente, que supieran leer, que supieran escribir, que me parecía como algo esencial. Y cuando las descubrí a ellas en Santiago, pues se dedicaban precisamente en la parte del centro social o en la escuela nocturna a este tipo de trabajo, de promoción de la gente. Les enseñaban a leer a mucha gente que no sabía, les enseñaban a escribir, y tenían un graduado escolar en esa época para poder trabajar. Entonces ahí, conociendo ya, me dieron un libro sobre la vida de Vicenta María, y la verdad es que a mí me impactó fuertemente la labor que ella realizaba con las chicas. Como decimos muchas veces, entramos por la obra social, pero luego vas descubriendo poco a poco toda la espiritualidad que hay detrás. Yo, para mí, la obra social con las chicas estas analfabetas, empleadas de hogar, que también había residencias, yo estaba en la universidad estudiando, y a nuestro lado estaban las chicas también internas, que decíamos, que venían de las aldeas. Muchas de ellas no sabían ni leer ni escribir, otras hacían bachillerato en el instituto fuera, pero era un contacto
porque entonces estábamos bastante separadas, hasta que luego ya se unificaron las residencias completamente, ya no había residencia de pequeñas y residencia de mayores, se ha unificado. Y ahí fue donde realmente sentí que Dios me llamaba a esta congregación de María Inmaculada. Me gustaba el aspecto mariano, porque ya digo, como yo estaba con las ansias que tenía la Divina Pastora como patrona y la Inmaculada, porque en aquella época también se vivía mucho el dogma de la Inmaculada, con esto de que era la fiesta de las madres, el día 8 de diciembre, pues se celebraba mucho. Entonces, a mí me gustó sobre todo descubrir la obra de Vicenta María con todas estas jóvenes. De hecho, terminé los años comunes de la universidad y dije, yo me voy al noviciado. Iba a cumplir los 21 años, mis padres dijeron que no, dije, bueno, me da lo mismo porque a los 21 soy mayor de edad, entonces me marcho. Esto era junio y en diciembre yo cumplía los 21. Pues mi padre ya dijo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que te vas a ir sí o sí, pues vamos a aceptarlo. Éramos 6 hijos conmigo. Entonces, bueno, pues me acompañaron ellos al noviciado en Ciudad Real y la verdad que desde el primer momento se han sentido bien y a gusto de tener una hija religiosa. Religiosa de María Inmaculada. De María Inmaculada. Entiendo que su presencia aquí, encima como directora, una de las religiosas más jóvenes de las que atienden la residencia, pues a las chicas en algún momento les surge la duda, la inquietud, bueno, y la hermana Mónica, ¿por qué se hizo religiosa? ¿Por qué entregó su vida de esta manera a Dios? ¿No? Se lo habrán preguntado más de una vez, seguro. Alguna vez alguna me dice, Mónica, ven, siéntate con nosotros en la cama, cuéntanos, ¿cómo te hiciste monja? ¿Pero eso qué? ¿Qué te pasó? Pero bueno, ¿tú no tenías novio? Pero así Directamente, sin anestesia, ¿no? No, es que somos llanas. Yo creo que, y también hay que ser llana con ella, o sea, yo en eso no... Son llanas y eso se trabaja también en el día a día, quiero decir, volvemos a lo de antes, si son una familia, pues están en un ambiente familiar. Aquí hay una que es de Sevilla, que es que está todo el día diciendo que nos aman, es que yo quiero casarme y seguir viviendo con vosotras. O sea, tú dices, pero esta niña... Para eso no estáis preparadas todavía, ¿no? Todavía no, pero es que no lo dice mucho. Cuando estamos fregando, estamos allí en el comedor y eso, como todo allí y empezar, ay, pero es que os amo, adiós, guapas, que os vaya muy bien, como andaluza desde Sevilla y eso es muy... En el Congreso de Vocaciones hay una pregunta a la que bueno, pues se va a intentar responder, ¿no? o se va a intentar que los jóvenes se hagan. Ustedes aquí están todos los días conviviendo con ellas, ¿no? Con estas 74 jóvenes. ¿Para quién soy yo? Es la pregunta. Me gustaría terminar el programa de esta manera, ¿no? ¿Para quién es la hermana Fe María? Bueno, yo en principio, y como es nuestro carisma, es para las jóvenes, o sea, primero el Señor, pero luego nuestra labor y todo es para la juventud, para ayudarles a que ellas vayan descubriendo su camino, lo mismo que yo lo descubrí en una residencia. Y es verdad, tú le preguntabas que si había habido vocaciones, ahora mismo no hay aquí propiamente, ¿no? Pero aquí Toledo fue un sitio donde hubo muchas vocaciones religiosas, lo mismo que Navarra. Y yo lo que me gustaría es que las chicas descubrieran realmente, a través de nuestras vidas, que descubrieran realmente a dónde las llama el Señor. No que tengan que ser religiosas, si son religiosas, bendito sea Dios, bienvenidas sean, ¿no? Pero por lo menos que sepan descubrir cuál es su lugar en el mundo. Ya digo, ellas tienen mucho contacto con todas las hermanas, porque todas las hermanas de la comunidad somos 7 y todas pasamos por la portería. Entonces, realmente nos ven en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, para mí realmente la gente joven es lo que te llena de ilusión. Quiero decir que ya a partir de los años que tenemos, que ya son muchos años los que vamos cumpliendo, sin embargo, siempre nosotros hay como un espíritu joven de poder estar en contacto con toda la juventud durante muchas generaciones. Entonces, eso se nota. Aunque la gente a veces cuando nos ve, como nos ven con el hábito y eso, piensan que somos un poco, yo qué sé, de otra raras, época, un poco raras o así, ¿no? Pero luego en el día a día, cuando nos descubren,
como decía una en Vigo, en la escuela, decía, es que tú no eres como todas las monjas. Digo, hombre, yo soy de María Inmaculada. Pero claro, eso es un plus. Claro. Virgencita María, eres luz en las vidas de la juventud. Virgencita María, eres luz en las vidas